Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Y aquí te hablo de trail running desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, el gap del 10% en el rendimiento de hombres y mujeres. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. A propósito del rendimiento de Courtney Dauwalter o Katie Schide o incluso Claire Van Warth, estas mujeres que corren, Katie y Courtney, en ultramaratones de 100 millas por montaña y en el caso de Claire Van Warth pues hasta 200 millas y cosas así. Y visto que con relativa frecuencia se pueden colar en el top 10 absoluto o incluso el top 3 absoluto, es decir, que quedan por delante de muchos hombres, pues está vigente el debate de si a las mujeres se les da mejor la ultradistancia e incluso si pueden ser mejores que los hombres en ultradistancia y, caso de ser así, pues a qué puede deberse esto, ¿no? O qué factores explicarían pues esa ventaja. Entonces vamos a revisar qué dice la ciencia a este respecto. Vamos a ver un par de artículos. En un caso es una revisión de 45 estudios, en otro caso es un análisis de más de 38.000 pruebas. Y vamos a ver si efectivamente habría diferencias entre hombres y mujeres que podrían hacer que las mujeres estén mejor dotadas o capacitadas para la larga distancia. Y luego vamos a acudir a los números puros y duros, contantes y sonantes, y ver si efectivamente en distintas distancias y en distintos niveles de rendimiento, hombres y mujeres son mejores o peores. Vale, o sea que vamos a partir del rendimiento de mujeres como Katie Schide, que ganó esta última edición de la UTMB 100 millas, estando buena parte de la carrera dentro del top 10 absoluto, aprovechando hechos como estos, pues vamos a retomar ese debate sobre las diferencias hombres-mujeres en ultradistancia, si podrían o no ser mejores las mujeres. Y claro, eso nos va a obligar a explicar en un primer momento qué es esto del gap del 10%. Y es que, como veremos en un momento, pues en las distancias, vamos a decir, convencionales, históricamente, pues hay una diferencia o hay una ventaja de aproximadamente el 10% de los hombres respecto de las mujeres. Y aprovechando también que estamos hablando de una cuestión de sexo, de hombres y mujeres, pues vamos también a dedicar una última parte a tratar de explicar por qué, y esto sí que es un hecho, hay menor participación femenina en carreras, sea correr por asfalto, sea correr por montaña, más marcado todavía esa infrarrepresentación en montaña y más marcado cuanto más es la distancia. Y ahí también vamos a acudir a los números, vamos a acudir a un estudio que hizo Ron Repeat. Bueno, pues este es el objetivo. Vamos a hablar de si se les da o no mejor a las mujeres la larga distancia, en caso de que así sea, cómo podría explicarse. Y aprovechando que hablamos de sexo, pues vamos a explicar también esto del gap del 10% y tratar de explicar también esa infrarrepresentación, que sí que es un hecho, esa baja participación femenina en carreras de asfalto y más aún en montaña y más aún cuando son más largas. Vamos al turrón. Bueno, anuncio ya cuáles serán los estudios, que después vamos a retomarlos, pero los presentamos ya, los introducimos ya, los estudios que serán la base de esta explicación. Por un lado tenemos esta revisión de 2023 de 45 estudios que han comparado hombres y mujeres que participan en ultramaratones. En este caso hay también bastante de asfalto. Ya sabéis, esas pruebas de 24 horas o de 50 kilómetros o de 100 kilómetros que hay. Me estoy refiriendo al artículo de la izquierda. En el centro tenemos también, en este caso sí que los números puros y duros, también el estudio de 2023 que ha analizado eso, más de 38.000 pruebas y ha mirado los tiempos de hombres y mujeres
en carreras de distintas distancias y hombres y mujeres que quedan en el cuarto superior de la tabla, en el cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Y ahí a la derecha tenemos también una serie de informes que generó el sitio web Run Repeat, que es de reviews de zapatillas, y que lo dirige, si recuerdo bien, Jacob Jens Andersen, o algo así, bueno, Andersen. Junto con la IAF, o bueno, hoy denominada World Athletics, pues hicieron una serie de estudios 2019, 2020 y 2020, yo creo, tanto de el estado del correr por asfalto, por montaña y de la ultradistancia. Y ahí es donde vamos a ver pues esos porcentajes de participación en carreras hombres, mujeres. Vale, cuestión básica. Ese gap del 10%, ¿a qué se refiere? Pues estamos viendo aquí, digamos, las distancias convencionales, sería el 5.000 en pista, el 10.000 en pista. Nos estamos refiriendo al fondo, al atletismo de fondo, y tenemos la media maratón o el medio maratón de ruta y el maratón de ruta. Y tenemos pues una columna con los vigentes, bueno, alguno tiene que confirmarse todavía, que es muy recientito, pero bueno, obviando esa pequeña cuestión, supuestamente serían eso, los récords vigentes del mundo masculino y femenino en esas 4 distancias convencionales, pues 12 minutos 35 segundos en el 5.000 frente a 14 minutos pelados, 26 minutos 11 segundos en el 10.000 de pista frente a los 28 minutos 54, 57 minutos 30 segundos el medio maratón de ruta masculino frente a la hora 02 femenina y 2 horas peladas, 2 horas 35 segundos sería el World Record masculino en maratón frente a las 2 horas 09. Bueno, como veis aquí hay buena parte de estos récords son de bastante reciente obtención. Y en la columna de la derecha pues tenemos la diferencia o la ventaja masculino versus femenino, pues en el 5.000 11%, en el 10.000 10%, en el medio maratón 8% y en el maratón, fijaos, que se aleja del 10%, o sea, en promedio aproximadamente las diferencias serían del 10%, aunque bueno, tenemos esa excepción porque es verdad que ha sido espectacular esas 2 horas 09:50 y no sé qué del Chicago ha sido, ¿no? Maratón de Chicago, bueno, nuevo récord femenino que hasta este momento pues estaba en 2 horas 11, que eso sí que supongo que estaría un poquito más cerca de ese gap del 10%. Bueno, este entonces es, en las distancias convencionales, es este el concepto de gap del 10% y que como veis, pues habría una ventaja de más o menos en las distancias estándar, una ventaja de más o menos el 10% de hombres frente a mujeres. Y tenemos aquí el equivalente en ultras de montaña. Entonces, y esta es la historia de lo que pasó este verano en UTMB 100 millas, en el apartado femenino. Bueno, pues Katie Scheidt pues, se había percatado de que en Western States Endurance Run, que son 100 millas, el récord masculino es 14 horas 9 minutos, el femenino es 15 horas 29 minutos y eso equivale a un gap del 9%. Entonces esto lo había visto ya Katie Scheidt y lo había contrastado con el gap del 12% que había en UTMB de 100 millas, que son las 19 horas 49 minutos contra las 22 horas 30 minutos. Y se preguntó, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en UTMB que ocurre en Western States? Es decir, ¿por qué no plantearnos las mujeres rebajar ese gap del 12% al 9% y dejarlo igual que en Western States? Eso supondría hacer en mujeres, repetimos una vez más, supondría
bajar de las 22 horas. Así que ese fue su objetivo. O sea, así salió Katie Scheidt en la línea de salida UTMB 100 millas este agosto de 2024. Objetivo sub 22 horas. ¿Qué ocurrió finalmente? Pues que se quedó, como veis ahí, en 22 horas 9 minutos, que no está nada mal, y que implica pues un gap del 11%. O sea, sí que ha rebajado el 12% anterior, pero no ha logrado alcanzar ese 9% que era pues su objetivo o su meta. Para ello, pues en buena parte de la carrera, en las aided stations, pues se la vio pues metida en medio de eso, del top 10 masculino, y parece ser que escuchaba pues a los medios de comunicación o las crews de otros corredores, corredoras, pues así escuchaba por lo bajini que había comentarios o rumores de esta mujer está loca, este ritmo es suicida, este pacing es suicida, va a explotar, va a reventar, no durará mucho. Pero ella se decía a sí mismo, fijaos que autoconfianza, lo cual me parece fantástico, o sea, hace falta esa autoconfianza para marcarse un objetivo tan ambicioso y para alcanzarlo o quedarse muy cerca. Pues ella se decía, sí, sí, todos quienes ahora decís esta mujer está loca, cuando haga el sub 22 horas diréis, ese pacing fue brillante. Bueno, pues ya está analizando de dónde salen esos 9 minutos, quizá una parte, un par de minutitos, por ejemplo, si comparamos con Marianne Hogan, creo que fue otra mujer en el podio que en la comparativa de tiempo total empleado en los habituallamientos, creo que fue Marianne Hogan, había hecho bastante menos tiempo. O este fue... Ahí va, la neozelandesa. Ruth Croft. Bueno, o Ruth o Marian hicieron bastante menos, pues por lo menos un 2 minutos menos en total en los habituallamientos que Katie. Con lo cual ahí ya, mira, podría recortar esos 2 minutos y seguiríamos en 22:07, pero bueno, un poquito de aquí, un poquito de allá. Bueno, parece ser que en esa tarea está. Analizar lo que ha sucedido y tratar de corregirlo en el futuro y bajar de esas 22 horas, que sigue siendo su objetivo, aunque creo que también le interesa el Mundial de Canfranc. Con lo cual, este año 2025 no va a ser. Vale, entonces la cuestión principal, ¿se les da mejor la ultradistancia a las mujeres hasta el punto de que puedan ser mejor que los hombres? Bueno, pues en esta revisión de estudios de 2023 han reunido 45 estudios que han comparado hombres y mujeres participantes en carreras por encima del maratón. Y aquí está, como decíamos antes, los 50 kilómetros en ruta, los 100 kilómetros en ruta, las 24 horas en pista o en ruta. Bueno, aquí me pierdo un poquito, pero bueno, esas pruebas que también entran dentro del atletismo, pues de ultra distancia, y supongo que también alguna carrera de ultra por montaña, pues también habrá aquí en esos 45 estudios. Entonces, toman terminada la carrera, o antes de la carrera, bueno, depende del estudio. Algunos estudios lo que han hecho es llevar al laboratorio estos hombres y mujeres antes de la carrera y después registrar el rendimiento en carrera y correlacionarlo con lo que han observado en el laboratorio. En otros casos lo que han hecho es, después de meta, hacer una serie de análisis a hombres y mujeres participantes y finishers en estas carreras y ver, pues eso, si hay diferencias. En otros casos han seguido durante una temporada o varias para ver si hay más prevalencia de lesiones y qué tipo de lesiones en hombres y mujeres que corren. Y otros pocos estudios también han analizado el pacing. Bueno, en resumen, aquí y allá, puntualmente, en algún estudio individual, pues sí que aflora alguna diferencia, pues que un factor determinante del rendimiento quizá pesa un poquito más en hombres, otro pesa un poquito más en mujeres, alguna pequeña diferencia en cuanto al impacto que supone una carrera de larga distancia en tu organismo, según sexo.
Ya digo que puntualmente algunas pequeñas diferencias sí que se encuentran, pero en conjunto, o sea, de forma global, sinceramente, la conclusión de este estudio es que, salvo en lesiones, que ahí sí hay bastante evidencia consistente que apunta a que el riesgo de fractura por estrés en las mujeres es mucho mayor. Creo recordar que hasta 2 veces más probable que en hombres y suele estar ligado, bueno, por supuesto, a la menor densidad mineral ósea, que a su vez puede estar relacionado con un REDES, o sea, Relative Energy Deficiency Syndrome, y o pues a amenorrea también puede estar vinculado. Pero bueno, sea por la razón que sea, lo que sí que parece un hecho bastante contundente es que es más frecuente la fractura por estrés en mujeres que en hombres, pero en todo lo demás, o sea, factores predictores o determinantes del rendimiento, no parece haber diferencias, y ahí están, pues eso, los clásicos, pues V2 Max, los umbrales, etcétera, fuerza o resistencia muscular local, bueno, reactividad de tobillo, bueno, lo que queráis, los que suelen composición corporal, o bajo BMI, o sea, Body Mass Index, bueno. En cuanto, pues eso, metabolitos en sangre tras la carrera, indicadores de daño muscular, capacidad del sistema nervioso pues, para emitir señales eléctricas, incluso el pacing, pues parece ser que no hay diferencias, digo globalmente. Puntualmente en algún estudio individual, si se puede encontrar, pues eso, no habría diferencias entre hombres y mujeres. Respecto a, si os interesa, esa J invertida del pacing significa que empezarías, vamos a pensar en el 5000 o el 10000 de pista, que quizás así se entiende mejor. Pues darías una primera vuelta muy rápida, después cogerías velocidad de crucero. Entonces ves, por eso es J invertida, empiezas muy alto de velocidad, luego bajas a velocidad de crucero y luego en la parte final de la última vuelta hay un repunte en la velocidad. Y así la J invertida. Bueno, ¿y por qué he puesto signos de interrogación? Pues porque sí que, ahora sí, echamos un vistazo a esos estudios individuales que sí que han encontrado diferencias, sí que, y no solo es uno, yo creo que por lo menos un par, en cuanto a factores determinantes del rendimiento, podría ser, o sí que vamos, ya digo, hay alguna evidencia de que mujeres tendrían un mayor PFO, o sea, Peak Fat Oxidation, o sea, que lograrían obtener más kilocalorías minuto de las grasas, de la oxidación de grasas, relativo a peso, que los hombres. O sea, en bruto, pues obtendrían más kilocalorías los hombres, pero porque en promedio son más pesados. Pero si los relativizamos a peso, sí que podrían eso, sacar más kilocalorías, más energía, más vatios, si queréis, de las grasas por minuto que los hombres. Ya a veces se ha encontrado que sí, a veces se ha encontrado que no. Hay un poco estudios para todo. Bueno, respecto a daños, aquí por lo menos sí que hay un estudio que conozco, se hizo en Peñagolosa. Ya sabéis, pues en la MIM y en la CSP, pues esos 60 y pocos kilómetros, 100 y pocos kilómetros, sí que se vio que efectivamente había mismo daño muscular, por ejemplo, eso, CK en sangre, entre hombres y mujeres, pero que reportaban sentir menos dolor las mujeres, con lo cual tendrían eso mayor tolerancia pues al sufrimiento, al dolor, al disconfort. O sea, habría mismo daño objetivo, mismo daño real, pero mejor, lo sobrellevarían mejor las mujeres, se quejarían menos. Sí, vale. Y en cuanto a la J invertida, claro, aquí sí nos vamos a carreras, sí, de larga distancia. Vamos, yo aquí por lo menos conozco un estudio o dos estudios, así ahora de memoria, en los que se ha encontrado que las mujeres tienden a hacer un pacing, o sea, una estrategia de carrera o si queréis un ritmo promedio de carrera más homogéneo. O sea, que guardarían un poco en la primera mitad para poder hacer con solvencia la segunda mitad. O si queréis, pues en la maratón, pues sería el split
positivo sería más frecuente en hombres que en mujeres. Split positivo significaría que en una maratón harías la segunda media maratón peor que la primera, eso es split positivo, y eso sería más habitual en hombres. Y las mujeres, eso, sabrían regularse en la primera mitad para hacer una segunda mitad como mínimo igual que la primera o incluso mejor. Y eso sería split negativo. Bueno, pues en este estudio, que ha considerado 45, al final no hay diferencias y parece que esa J invertida aplica a hombres y mujeres, pero ya digo que yo por lo menos 1 o 2 estudios he visto de que tendrían más mente fría las mujeres y podrían regularse mejor los primeros segmentos para poder hacer pues el último tercio o la segunda mitad o bueno, lo que queráis, para que no haya un declive tan marcado en el rendimiento en las partes finales. Por eso los 3 signos de interrogación. Entonces, lo que sí que parece indiscutible es que es más frecuente la fractura por estrés y en cuanto a lo demás, pues no está claro. Pero bueno, vamos ya a los números contantes y sonantes. En este estudio también de 2023 lo que han hecho es tomar los performances en 38.000, más de 38.000 pruebas o más de 38.000 performances en distintas distancias, pues en este caso fue desde más o menos medio maratón y en este caso creo que sí que son todas de montaña. Pues más o menos eso, ponle 25 kilómetros, luego pues el entorno del maratón, 40-45, luego 50 y así hasta más de 200 kilómetros, que algunas pruebas hay. Y lo que han hecho es de todos esos performances, de todos esos rankings resultantes de todas esas carreras, o sea que los generan los y las finishers, pues en esos rankings lo que identifican es si queréis, el hombre promedio del cuartil 1 y la mujer promedio del cuartil 1, hombre promedio del cuartil 2 y mujer promedio del cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Y, o sea, forman parejas. Hasta más de 7.000 parejas han formado en este estudio, a partir de datos reales, grabados en carrera. Forman esas parejas. ¿Qué es esto de cuartil? Pues sería el 25% superior de la tabla. El cuartil 2 sería el 25% siguiente. El siguiente sería cuartil 3 y el cuartil 4 sería el 25% de la tabla que lo ha hecho peor. El 25% del ranking, el 25% más lento. Vale, y entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues tenéis ahí la gráfica. Tenemos en el eje vertical, tenemos velocidad en kilómetros hora. En el eje horizontal tenemos kilómetros esfuerzo, es decir, serían kilómetros longitudinales más sumar 1 kilómetro longitudinal por cada 100 metros verticales. Entonces, si tienes una carrera de 40 kilómetros con 2.000 positivos, pues eso sería 60 en kilómetro esfuerzo. Bueno, eso, en el eje horizontal, pues entonces tendríamos eso, tanto kilometraje como desnivel, y lógicamente, pues a más kilómetros, a más desnivel, pues más desplazado hacia la derecha y lo contrario. Y en el eje vertical, pues eso, cuanto más alto, pues más rápido. Vale, y la línea azul son hombres, la línea roja son mujeres y esto es el promedio de todas esas carreras analizadas. Entonces, como veis, cuanto más corta es la distancia, mayor es el gap hombre-mujer, o sea que más rápidos serían los hombres y a medida que vamos creciendo en kilometraje y desnivel, pues el gap se estrecha, pero, incluso, no sé si se aprecia, pero incluso en la distancia kilómetros esfuerzo 275, incluso ahí hombres siguen siendo mejores. Entonces, ¿qué significa esto? Que a las mujeres el incremento en distancia les perjudica menos, en el sentido, imagínate, tú una media maratón la puedes correr de montaña, la puedes correr ritmo promedio, por redondear, 6 minutos el kilómetro.
Vale, una ultra de 60 la puedes correr por redondear a 7 minutos el kilómetro. Y una de 100 a 8 minutos el kilómetro. Entonces, como veis, hay una penalización de 1 minuto por cada incremento de distancia. Pues en el caso de las mujeres, pues imagínate, pues son 40 segundos, no 1 minuto. O sea, que les perjudica, pues, lógicamente, cuanta más distancia, menor es el ritmo que puedes mantener, pero esa penalización pues sería menor en el caso de las mujeres, pero sigue existiendo e incluso con esa menor penalización, incluso en muy largas distancias o muy largas duraciones, muy largo kilometraje y desnivel, el hombre sigue siendo mejor. No sé si se entiende. O sea que sí que efectivamente estarían más preparadas o tolerarían mejor, pero siempre dentro de que por cuestiones biológicas pues masa muscular, fuerza potencia, masa grasa, estructura ósea, bueno, pues testosterona, pues por todo eso, efectivamente, eso, el hombre siempre sería mejor, pero es verdad que el gap se estrecha, no se invierte la relación, pero se estrecha, incluso podría quedar hasta anulado, como veis ahí, porque es verdad que es insignificante ya en esas largas kilometrajes y desnivel. Pero hay un matiz a lo que acabo de decir. El mismo estudio hace el análisis que acabamos de ver, pero separado por cuartiles. Tenéis ahí y arriba a la izquierda cuartil 1, arriba a la derecha cuartil 2, abajo a la izquierda cuartil 3, abajo a la derecha cuartil 4. Entonces, no sé si se aprecia, pero en el cuartil 4, es decir, la gente de peor rendimiento, o sea, el final del pelotón, ahí sí se llega a invertir. En el cuartil 3 se tocan ya. En el cuartil 2 también se tocan. En el cuartil, he dicho 3, no, en el 4. En el 4 es donde se invierten. En el cuartil 4 se invierten. Es decir, el 25% final de tabla o de ranking, ahí sí las mujeres serían mejor que los hombres. Y si consideramos en exclusiva el cuartil 1, o sea, el 25% superior del ranking o de la tabla, ahí la ventaja de los hombres es más grande todavía, incluso en muy larga duración. No sé si esto se entiende. O sea que en élites el gap se mantiene siempre. Se estrecha, pero se mantiene siempre. Y ahora en la masa popular, más popular entre los populares, pues ahí incluso se llega a invertir. Entonces pensemos en, yo qué sé, la 360 de Challenge, esta carrera que toma varios días en cierta isla de las Islas Canarias. Ahora no me acuerdo cuál de ellas es. Todas son igualmente montañosas y bonitas. No me acuerdo en cuál se celebra, pero bueno, 360 de Challenge que toma días y que participan apenas 100 personas y que salvo un hombre, no diría ni una mujer siquiera, creo que un hombre, dos hombres son élite, todo lo demás son populares. Claro, pues ahí, en ese contexto popular, claro, pues ahí sí que vamos a observar que pues, las poquitas mujeres que participan, pues perfectamente se van a colar en el top 10. Pero si nos vamos a UTMB 100 millas, por ejemplo, donde hay pues 30 hombres élites, 30 mujeres élites, ¿qué vemos? Pues lo que hemos visto antes, pues que incluso en una actuación espectacular como la de Katie Schide, seguimos en un 11% de gap, pese a que 22 horas 09 es un tiempazo, pero claro, ahí están las 19:54, 55, 56 de Vincent Boullard, no me acuerdo, pero bueno, espero que se entienda. El gap se mantiene siempre, más entre élites, y si es verdad que en el final de tabla, en el ámbito popular y en muy larga duración, pues ahí sí puede llegar a invertirse la relación. ¿Por qué podría explicarse, si no esa superioridad, pero por lo menos ese estrechamiento de la brecha, del gap,
¿Cómo podría explicarse? Pues factores que ya mencionamos antes, que es verdad que no estaban claros en los estudios científicos, pero que algo de evidencia sí que habría y que por narices, si como es un hecho, que lo es, que lo hemos visto, 38.000 carreras analizadas o performances, es una realidad, que el gap se recorta, se reduce, la distancia se reduce. ¿Cómo podría explicarse? Pues aunque la evidencia no esté clara respecto de estos factores, pero necesariamente algo tiene que haber. ¿Y cuáles podrían ser? Pues eso, como decía, los factores que ya hemos nombrado, que ya hemos mencionado o aludido. Ese peak fat oxidation, o sea que por minuto y en relación con el peso podrían obtener más kilocalorías de la oxidación de grasas las mujeres respecto de los hombres. O sea, si queréis, tendrían una quema de grasas más optimizada o un sistema oxidativo más optimizado. Vale, luego también dijimos que por lo menos en un estudio a mismo daño muscular real, según indicadores de destrucción muscular en sangre, pues a mismo daño objetivo, menor percepción de dolor, o sea que tendrían más fortaleza mental. Y luego por lo menos un estudio, así lo digo de memoria, he visto donde el pacing es más razonable, más sensato, más conservador y por lo tanto permite hacer una segunda mitad tan buena o incluso más que la primera en el caso de las mujeres y no de los hombres. Por eso he puesto ahí cabeza, ¿no? Tener cabeza fría. Vale, y lo último es, ya que estamos hablando de sexo, pues tratar de explicar lo que también es un hecho, que es que su participación en carreras de asfalto, y no digamos ya de montaña, y no digamos ya ultras de montaña, porque su participación es menor. Entonces, como dije, este Run Repeat, que es un website de reviews de zapatillas que lleva este chico Andersen, en colaboración con la hoy denominada World Athletics, hicieron 3 estudios, uno en running de asfalto, otro en trail running, que no lo he puesto aquí porque no tenía dibujito, solo tenía el título. Bueno, lo podemos buscar en su web, The State of Running, The State of Trail Running and The State of Ultra Running, como veis ahí, Ultra Running. Bueno, sí, pues eso, 2019, 20, no sé si el Trail Running es de 22, bueno. Eso, en colaboración con World Athletics, pues también tomaron decenas de miles de resultados registrados en carreras a lo largo de todo el mundo y a lo largo de un span, de un intervalo de varios años también. Y analizaron múltiples cosas, pero bueno, una de ellas es qué porcentaje de participación femenino o masculino hay en cada una de estas modalidades de carrera a pie y distancias, y en el mejor de los casos, o sea, globalmente en el mundo y considerando las distancias de ruta, o sea, 5K, 10K, medio maratón, maratón, y considerando el mundo globalmente, porque si, parece ser que, por ejemplo, en Asia sí que incluso podría haber más participación femenina y eso es lo que inclina la balanza, pero si nos vamos, digamos, al mundo occidental, la participación sería del 40% para abajo. Bueno, claro, globalmente y considerando también esas 4 distancias, porque de nuevo, en el 5K es donde habría, y el 10K habría más participación femenina, pero ya medio maratón y sobre todo maratón bajaría. Bueno, ya digo, globalmente, pues en el mejor de los casos 50%. En este estudio de Run Repeat en Trail Running sería 46% de nuevo, considerando todas las distancias y todo el mundo. En España, por ejemplo, salimos bastante peor parados. Habría menor participación, un menor porcentaje femenino en la montaña. Y luego si nos vamos a ultra distancia, pues como veis ahí 23% de participación femenina, o sea, mucho menos. Entonces esto es un hecho, lo mires por donde lo mires. También hace unos años salió también en la revista Trail Run los porcentajes de las distintas distancias de UTMB. Chamonix, o sea, la OCC, CCC, UTMB, no sé si también TDS, no sé si también la ETC. Bueno, en todos los casos, pues menos del 30%, creo recordar. El mejor ratio sería 30% de participación femenina y a medida que subes en distancia bajas esa participación. Bueno, ante esta realidad,
pues cabe preguntarse cómo se puede explicar, y esto es completamente especulativo, esto me lo he sacado yo de la manga, pero se me ocurren tres explicaciones o tres hipótesis que no son excluyentes. De hecho, seguramente es la combinación de las tres lo que podría explicar este panorama. He puesto ahí, faltan modelos, falta autoconfianza, faltan medios. ¿A qué me refiero? Modelos me refiero a role models. Es decir, que en la tele sale Kylian Jornet, pero no sale Courtney Dauwalter. Bueno, mira, quizá sí que ya le han dado hueco en algunos medios generalistas, sea la prensa o sean podcast, en los Estados Unidos sí que se ha hablado de Courtney Dauwalter, pero mira, Katie Scheidt no creo que haya rebasado esa frontera, es decir, que pueda salir más allá de los medios especializados. No se habla de Katie Scheidt pues, en el ámbito español, imagínate, en El Mundo, en El País, en el ABC, que son los tres periódicos más vendidos. Entonces, claro, las niñas crecen sin tener esos referentes, esos modelos, o sea, sin saber que podrían hacer pues, lo que hace Courtney, lo que hace Katie. A eso me refiero con faltan modelos. Entonces, claro, si no tienes referentes, si no has visto que se puede hacer, pues igual no te animas a hacerlo. Y aquí viene el segundo factor. Y si no lo pruebas, no puedes saber si eres capaz. Entonces, la manera de ganar autoconfianza son experiencias de éxito. O sea, haberte demostrado, haber vivido en primera persona que puedes hacer algo. Entonces, si no hay modelos, igual no te animas. Y si no te animas, no puedes comprobar que puedes. Y si no puedes, no tienes confianza en ti mismo para hacer según qué cosas. Pues igual, yo qué sé, imagínate, pues igual Katie Scheidt, que sí que inicialmente empezó en el circuito Skyrunner, que son distancias submaratón, pues igual ella, por falta de modelos o de referentes, lo estoy inventando, pero para que se entienda, pues igual no pensó que podría hacer 100 millas y encima hacerlas casi tan bien como los hombres, o mejor que, no sé, el 90% de los finishers de UTMB de 100 millas. Bueno, y por último, faltan medios, que aquí, claro, solo puedo especular porque no conozco los números o los entresijos o lo que ocurre entre bambalinas, pero creo que no es descabellado pensar que para misma función una mujer dentro de un equipo quizá cobra menos que un hombre. No lo sé, no lo sé. Pues seguramente que acaba de renovar con Salomon, Courtney Dauwalter, pues seguramente, y quizás es hasta el mejor contrato de toda la casa, de toda la marca, por encima de François Daen o de este chico que hizo segundo en 2022 en UTMB, también francés, bueno, no lo sé, o sea, que serían las estrellas de la ultradistancia en Salomon, pues Courtney, François y Mathieu Blanchard. Quizá ahí sí que igual ella cobra más y bueno, se lo merece. Se lo merece no solo por su rendimiento, sino también pues por el don de gentes que tiene, ¿no? Lo simpática, lo natural, lo espontánea que es y bueno, y el tirón que tiene en redes sociales, insisto, y lo merece, pues porque eso, pues el estilazo que tiene y bueno, y múltiples virtudes, ¿no? Como ese pain cave, ¿no? Esa capacidad para tolerar el sufrimiento, bueno, pero vamos, si así fuese, supongo es excepcional. Entonces, pues no lo sé. Pues yo qué sé, The North Face, ¿no? Por ejemplo, ahora que se acaba de anunciar el cartel o primeros y primeras élites inscritos en Trans Gran Canaria, pues ahí están The North Face, está John Albon y está Fernanda Massiel. Pues cobrarán lo mismo. No lo sé. Si por la misma función, que es ganar carreras, o me da igual, hacer fastest known times, que es a lo que se viene dedicando los últimos años Fernanda Massiel, hacer podios, hacer FKTs y dar visibilidad a la marca, si John y Fernanda hacen lo mismo, pues deberían cobrar lo mismo. Y no lo sé si será así, no lo sé. No tengo ni puñetera idea, estoy especulando. ¿Me lo permitís? Entonces, sabiendo, porque eso es un hecho, que mujeres participan menos, ¿cómo podría explicarse? Pues quizá porque faltan referentes, no han visto otras mujeres hacerlo antes y entonces no se animan a probar. Si no pruebas, no puedes desarrollar autoconfianza, demostrarte que eres capaz. Y luego, esto son conjeturas, pero no sé si por mismas funciones mujeres cobran lo mismo que los hombres. Si fuese que no,
que cobran menos, pues entonces ahí faltarían medios. Y si no tienes dinero, pues no puedes dedicarte en exclusiva a entrenar. Y si no puedes entrenar nada más y descansar, pues luego no puedes ni participar en tantas carreras ni rendir pues al tope de tu nivel. Vale, entonces hemos visto que sin considerar niveles de rendimiento ni distancias en particular, o sea, a lo largo de todo el espectro, en general, eso, los hombres rinden mejor. Desde un gap de en torno al 10%, es verdad que se va estrechando, pero se sigue manteniendo. Ahora, a medida que crece kilometraje desnivel, ese gap se va estrechando hasta quedar insignificante, aunque ahí estamos hablando de muy, muy largas duraciones. Y si nos vamos fuera de la élite, incluso el gap se invierte. Pero vamos, dentro de la élite se mantiene y si queréis podemos recordar las 14:09, 15:29 de Western States, horas minutos, o las 19:49, 22:09 en UTMB. Y respecto a la escasa participación o la infrarrepresentación de las mujeres en las carreras de asfalto, ya no digamos de montaña y ya no digamos ultras, pues seguramente lo más importante es dar visibilidad, porque, o sea, que haya más aparición en medios, haya más foco mediático, se les dé la misma relevancia que a los hombres, porque de esa manera tendrán referentes las niñas, que mañana serán mujeres, que se animarán a correr, sea la distancia que sea la dureza que sea, desarrollarán autoconfianza y luego, si se les da esa visibilidad, tendrán tantos fans y tanto interés de la audiencia como lo pueda tener pues François Dain o Mathieu Blanchard o Kilian Jornet. Pues eso, pues ser Corny Walter, que también ya hemos dicho, pues eso, ha rebasado los límites de nuestro mundillo para colarse en medios generalistas y que insisto que lo merece. Es todo un fenómeno. Entonces, si esto va ocurriendo con más frecuencia, pues será lo que hemos especulado antes, que quizá Corny cobra más que Mathieu y que François. Y bienvenido sea. Bueno, pues esto es lo que quería contaros. Espero que hayáis aprendido y disfrutado, y si fue así, pues suscribíos al canal, dadle al like, poner comentarios, compartid con cuanta más tribu corresendas mejor, seguidme en Instagram en la cuenta Correr por Senderos, todo junto, donde publico píldoras sobre trail running y deporte endurance a diario en stories. ¡Hala! A pisar sendas. 1, 2